Hola. Hola, tengan ustedes muy buenos días. Una vez más en este jueves podemos estar en este lugar como de costumbre y mucho mejor todavía en estos días, como estamos en los días de Pascua. Queremos hablar realmente qué significa la Pascua y por qué muchos y todos podemos recordar estos días. Realmente quiero decirte que la Pascua quiere decir paso, paso. ¿Y qué te puedo decir? ¿Pasar a dónde? Quizás digas tú. Nos habla de aquel tiempo en la antigüedad cuando Faraón no dejaba ir al pueblo de Dios, al pueblo hebreo que estaba en cautiverio allí en Egipto, y los tenía como esclavos allí en Egipto. Entonces Faraón no quería dejar salir al pueblo de Dios. Allí es donde Dios eligió a Moisés como quien él sería el libertador del pueblo hebreo. Y allí surgió. Dios mandó 10 plagas a Egipto, hablando a Faraón fuertemente para que dejara salir a su pueblo. Pero él endureció cada vez más su corazón. Y Dios había escuchado el clamor de su pueblo, el clamor de sus hijos. Y Dios quería sacarlos de la esclavitud. Y una de las plagas entre las 10 que hubo era que Dios había decidido para advertirlo a ese rey de ese tiempo de que iban a morir todos los primogénitos. Y ni aun eso el rey no entendía, no quería, no daba mano a torcer, como decimos nosotros en este tiempo. Pero allí surgió realmente esto, porque es paso, porque Dios envió a un ángel, que se dice el ángel de la muerte, porque de antemano Dios había indicado por medio de Moisés que todo su pueblo debería marcar el dintel de su puerta con sangre. ¿De dónde venía esa sangre? Por supuesto, sacrificaban cordero y esa sangre la usaban para marcar las puertas de las casas. Y todas las casas que estaban marcadas con sangre, la muerte no iba a llegar. El ángel de la muerte no iba a llegar, porque esa puerta estaba cuidado, guardado, no podía llegar la muerte. Y de esa manera se llamó paso, o es decir, Pascua. No te quiero hablar de la antigüedad, quiero hablarte de ahora. Estamos en días de Pascua. Y quiero decirte en primer lugar, para todos los que creemos en la palabra, en los que creemos en el sacrificio vivo que hizo Cristo en esa cruz, allí en el Gólgota, a partir de ese momento para nosotros, nuestra Pascua es Cristo. Nuestra Pascua es Cristo. Y en nuestros días que todos podemos celebrar la Pascua, yo pienso que todos estamos con nuestro pensamiento en lo que sucedió hace más de 2000 años, aunque quizás todavía hay gente que ni se acuerda, pero hay muchísimos que se están acordando de ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y hay muchísimos que no saben qué clase de sacrificio, no saben por qué Cristo hizo ese sacrificio, por qué, cuál era el motivo. ¿Cuál era el motivo de que él tenía que entregar, que entregó su vida para ser crucificado, para ser muerto por inicuos pecadores? Muchos no saben cuál era el plan y el propósito de Dios. En primer lugar, dice la palabra
Dios envió a su Hijo Jesucristo. Justamente allí, Dios envió a su Hijo, hizo muchos bienes, anduvo por esta tierra Jesús. Pero justamente no voy a hablar de eso, voy a hablar del sacrificio de Cristo en la cruz. Justamente Dios había mandado a su Hijo Jesucristo para que pagase la deuda de nuestros pecados. Y Jesús eligió esta manera de dar su vida por amor a toda la humanidad. Nadie podía pagar la deuda de su pecado, porque delante de Dios todos somos pecadores. El hombre había pecado desde Adán, que empezó, y desde Adán que entró el pecado y la muerte. Dios había mandado a su Hijo Jesucristo para que por medio de Él entrase la vida eterna, y el ser humano sería libre de su pecado. Y en estos días justamente estamos recordando eso. Cristo anduvo por esta tierra enseñando, hablando a la gente, como ya muchas veces hemos enfatizado, haciendo todo lo que tenía que hacer, cumpliendo un plan glorioso que vino a cumplir. Pero en estos días estamos recordando el sacrificio que hizo Cristo por amor a mí, por amor a toda la humanidad, a todo el mundo. Y vemos por las Escrituras cómo en aquel tiempo, vamos a decir un tiempo, un día como hoy, como estos días, que es la Pascua, Jesús estaba siendo entregado, como sería el malvado, como sería malo. Jesús estaba siendo entregado en poder de los fariseos, escribas, en poder de los romanos y muchas autoridades de aquel tiempo. Jesús estaba siendo entregado como sería un malhechor, como sería malo, como sería lo peor, siendo el Hijo de Dios, siendo el perfecto, el santo, el puro, siendo el Salvador del mundo, siendo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por las Escrituras vemos cómo lo tomaron preso, cómo lo llevaron ante Pilato. Yo pienso que toda esa historia lo sabes tú. Le llevaron ante Pilato. Pilato lo juzgó, aunque él encontró que no había ninguna maldad, pero él, por quedar bien con sus compañeros, con sus colegas, él se lavó las manos y se hizo inocente. Pero allí Jesús, el bendito Cristo, ya estaba siendo juzgado por aquellos, como sería un político que quería hablar cosas que no corresponden, o quería adueñarse, o que quería ser el rey de los judíos, o que quería ser el rey y ser un gobernante de aquel tiempo. Pero sin embargo, Jesús pudo decir: mi reinado no es este mundo, mi reino está en los cielos. Aunque en aquel tiempo los judíos lo habían puesto como nombre rey de los judíos, Él no es rey, no fue rey de los judíos. Él es el rey de reyes, el Señor de señores. Y vemos por las Escrituras que Él fue llevado, después de ser azotado, escupido y muchas cosas más, lo llevaron a cierto lugar. Y si ese lugar fue un lugar que se llamaba el Pretorio, era un lugar donde estaban los soldados romanos, los más malos, los que castigaban en ese tiempo a los ladrones, a los homicidas, a gente de la mala vida, tremendamente. Pero allí fue llevado Jesús, allí fue llevado el Santo, allí fue llevado el Hijo de Dios, allí donde iba gente mala,
se burlaron de él, se arrodillaban ante él y le decían: salve, rey de los judíos. Se burlaban de una manera u otra. No solamente eso, las escrituras nos muestran y nos habla que más lo hicieron allí a Jesús. Él fue presentado aún ante el pueblo de aquel tiempo. Mucho pueblo, mucha gente se había rebelado contra él, porque él no aceptaba muchas cosas lo que estaban haciendo ellos. Él no aceptaba lo que en el templo, que él llamaba casa de oración, habían invadido mucha gente dentro del templo y habían empezado a vender, a cambiar y a hacer un montón de cosas. Y eso vino un celo tremendo en Jesús. Y dice la Biblia, si tú lees la palabra estarás sabiendo. Él sacó a toda aquella gente, le sacó fuera, y les dijo: vosotros habéis hecho mi casa de oración, habéis hecho cuevas de ladrones. Por supuesto, allí había cambistas, cambiaban dinero, vendían palomas, hacían prácticamente negocio en el templo, en la casa donde se utilizaba para orar a Dios. Y a partir de ese momento mucha gente que se había rebelado contra Jesús. Entonces, cuando llegó el tiempo de que Cristo tenía que ser sacrificado, preguntaron a la gente. En el día de la Pascua era una costumbre en aquel tiempo de libertar a cualquiera que estaba preso, cualquier maleante. Era costumbre en la Pascua. Y entre ellos se encontraba Jesús. Y le preguntaban a la gente: ustedes, ¿a quién quiere que soltemos? Aquí tenemos dos ladrones. Tenemos entre ellos a Barrabás. Barrabás era uno de los peores que estaba preso, asesino, ladrón y de todo. Pero aquella gente que se rebeló contra Jesús empezó a dar su petición. Cuando le decían: bueno, pueblo, elijan, ¿a quién quieren ustedes que soltemos? ¿A quién? ¿A Barrabás o a Jesús? Y la gente decía: no, a Jesús no, queremos que suelten a Barrabás. ¿Te das cuenta? Siempre el ser humano tiene la tendencia de elegir lo malo. Siempre el ser humano tiene la tendencia de elegir lo que no conviene. Desde aquel tiempo la gente que estaba con rabia porque Jesús los había tratado de ladrones, porque estaban haciendo cosas indignas en el templo, que era un lugar donde se oraba a Dios. Y allí eligieron a Barrabás. Barrabás fue soltado. Barrabás quedó libre. Aún Barrabás entre sí pensaría: ¿por qué me sueltan a mí? Yo soy un hombre malo, soy un asesino. ¿Por qué me sueltan a mí? ¿Y por qué detienen a ese hombre llamado Jesús? Ese Jesús es hijo de Dios. Ese Jesús es santo. Ese Jesús no ha hecho ningún mal. A lo contrario, ha hecho mucho bien. Barrabás mismo capaz que se sorprendía. Y a mí que soy malvado, malo, me sueltan. Pero bueno, ocurrió así. Y lo llevaron al pretorio. Allí lo castigaron. Lo dieron latigazos. La Biblia nos dice que los soldados de aquel tiempo usaban unos
lazos o cintos, como quieres llamarlo, que tenían 3 metros de largo a 3 metros y medio de largo, y que en la punta de esos lazos tenían huesos y algo así. Y con eso le azotaban a Jesús de lejos. Lo azotaban y ese lazo que medía 3 metros y más se enroscaba en la espalda, en el cuerpo del bendito Cristo, y lo arrancaban, tiraban sin lástima, y arrancaban parte de su carne, de sus espaldas, y allí estaba el bendito Cristo sufriendo lo indecible. ¿Acaso tú piensas que solamente recordando que Cristo murió por nuestros pecados, o que en este tiempo de Pascua Jesús murió, eso es todo? No, Jesús sufrió, Jesús tuvo una muerte cruel, porque lo azotaron de esa manera, arrancando su piel, lo escupieron, lo decían cosas que no correspondían. Jesús sufrió realmente lo indecible. Capaz que tú digas, ¿y qué ha hecho Jesús que no era el Hijo de Dios? ¿Por qué no le llamó a Dios para que lo salve? ¿Sabes por qué no lo hizo? Porque justamente la Biblia dice, el Hijo de Dios Jesucristo, Él vino a dar su vida por amor a toda la humanidad. Y allí Él estaba dando su vida en sacrificio vivo por amor a todos nosotros. Por eso, que por la sangre de Cristo, toda aquella persona que lo acepta en su corazón, es como si estaría marcando su vida con la sangre de Cristo, de tal manera que no habrá muerte como en la antigüedad. Todas las puertas que estaban marcadas con sangre, el ángel de la muerte pasaba de largo y no podía matar al primogénito de ese hogar. Y en este tiempo, por eso decimos, Cristo es nuestra Pascua, porque Él derramó su sangre hasta la última gota de su sangre, para que por medio de esa muerte, de ese sacrificio, todos nosotros podamos creer en Él, arrepentirse de nuestras maldades, de lo que somos, venir a Él, para que seamos realmente marcados con esa sangre que derramó Cristo en la cruz del Calvario, y para que un día la muerte no tenga ni arte ni parte con nosotros. Jesús fue llevado al pretorio, allí lo lastimaron, lo hicieron de todo, luego le llevaron a crucificar. Lo llevaron a crucificar, y no solamente eso, trajeron un madero, tomaron en sí un madero, hicieron forma de una cruz, le cargaron a su espalda y le obligaron a llevar esa cruz hasta el Gólgota, hasta aquel lugar donde iba a ser crucificado. Y allí estaba Jesús, con esa pesada cruz, subiendo hacia el Gólgota llamado la Calavera. Así lastimado, así dolorido, así como estaba, el Hijo de Dios será llevado a aquel lugar. ¿Sabes? Si Él quería, hubiera pedido al Padre, hubiera pedido a Dios, le hubiera dicho: Padre, yo te pido que en este mismo momento mandes una legión de ángeles y destruyas a todos estos soldados, a toda esta gente, romanos, que me están torturando y me quieren matar. Yo creo que el Padre Dios eterno hubiera mandado para que su Hijo no sufriera a causa de los pecadores. Pero
Pero sin embargo, dice la Biblia, Cristo no abrió su boca. Cristo fue llevado al matadero como un cordero. Él dice, enmudeció, no abrió para nada su boca. No dijo, ¿por qué a mí? ¿Por qué le soltaron a Barrabás? Él era un asesino. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy Jesús. Él no dijo, sino que él enmudeció, no habló nada, calladito, con esa pesada cruz en su espalda. Él subía hacia el Gólgota, él subía hacia aquel lugar donde iba a ser crucificado. Ya allí le pusieron en medio de los dos ladrones. Para el colmo, lo pusieron en medio de dos ladrones como si él sería algo, al santo, al Hijo de Dios, a Jesucristo. Pusieron allí en el Gólgota 3 cruces. En una cruz un ladrón, en otra cruz otro ladrón, y en el medio le pusieron a Jesús. Y allí estuvo. Pero cuando llegó el día de sábado, era costumbre de los judíos que no quedase ninguno allí colgado en ninguna cruz. Tenían sí o sí, tenían que morir. Y si hasta el sábado no morían, ellos le cortaban las piernas, le cortaban, y tenían que sí o sí morir. Y allí estaba el Cristo, allí estaba pendiente de una cruz, allí estaba pagando esa cuenta, esa deuda de mis pecados, de mí y de todos ustedes que están escuchando. Allí estaba el Señor Jesús como un cordero, así como uno lleva un corderito para matarlo. Así Jesús fue llevado como un cordero al matadero. No abrió ni siquiera su boca para nada. Él no pidió que le ayudase nadie. ¿Por qué? Porque Él vino a cumplir el plan glorioso de salvación para todo aquel que cree. En esta mañana, si tú crees, Él ha muerto ya por ti. Él ha pagado ya la cuenta de tu pecado. Si tú vienes, te reconcilias con Cristo, lo aceptas en tu corazón, ya no tienes que hacer ningún sacrificio, ya no tienes que pagar nada, porque Cristo murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Él ya dio su vida, sacrificó su vida en aquella cruz horrenda. Y cuando llegó el tiempo que no tenía que quedar ningún muerto colgado en una cruz, se acercaron los romanos, los soldados, para ver si habían muerto. Cuando se acercaron allí, miraron a las 3 cruces, un soldado de una orilla, el otro de otra orilla, se dieron cuenta que los ladrones no estaban muertos. Entonces se decidieron quebrarlo, las canillas, las piernas, como quieras llamarlo, para que muriesen. Y el otro soldado del otro lado también al otro. Pero cuando llegaron a Jesús, Jesús ya había muerto. Jesús ya había muerto. ¿Y sabes cuál fue la última palabra de Jesús? Imagínate el gran amor de Cristo por nuestras vidas. Jesús desde la cruz le dijo a Dios, a su Padre, le dijo: Padre, perdónalos a todos los que me han crucificado, me han maltratado, me han azotado. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué hubieras dicho tú?
¿Qué hubiéramos dicho si alguien nos azotaba, nos maltrataba, nos torturaba? Yo creo que hubiera dicho, Dios, castígalo, Dios, que mueran. Pero sin embargo Jesucristo le decía, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y luego dijo a su padre, Padre, encomiendo en tus manos mi espíritu. Y allí expiró, dice la palabra. Allí murió Jesús. Cosa que cuando los soldados se acercaban, Jesús ya había muerto. Ya había muerto. Incluso no conforme, uno de los soldados se acercó y le hincó con su lanza. Y dice la palabra que de su costado salió sangre y agua. Estaba viendo por qué sucede tal cosa. Y dice que el agua es un suero que despide la sangre. Y cuando la persona está completamente, no hay ningún problema, ni de ataques cataléticos, nada de esas cosas, dice que la sangre se separa inmediatamente y sale sangre y agua. Y se dieron cuenta que Jesús ya estaba completamente muerto. Bueno, bajaron los cadáveres, bajaron al Señor Jesús también. Y ahora tenían que llevarlos a enterrar, no sé, pero de Jesús sí sé. Dice que aparece un hombre que se ofreció, pidió el cadáver de Jesús. Le pidió y él se lo llevó. Y él tenía un sepulcro nuevo. Ustedes saben que en este tiempo, cuando uno está con vida y hace, ¿no es cierto?, en el cementerio y hace un nicho para cuando me muera me van a llevar allí. Ese hombre tenía un nicho allí y eso se lo dio a Jesús. Lo llevaron ahí a ese nicho. Allí lo sepultaron, lo sellaron con una piedra. Al contorno le pusieron una cera. Le pusieron una piedra que medía casi 1,5 toneladas para que nadie podría sacar la piedra y sacar el cuerpo de Jesús. Allí estaba el bendito Cristo, después de sufrir indeciblemente por nuestras maldades, por nuestros pecados. Ahora Cristo se encontraba en una tumba. Ahora Cristo estaba muerto. Ahora había afuera soldados que estaban cuidando, porque ellos escucharon decir que al tercer día Cristo iba a resucitar. Por eso había una custodia tremenda. Pero nada imposible para Dios. Dice que el primer domingo, el primer día de la semana, Cristo resucitó. Dice que desde que hubo un gran terremoto, y descendió un ángel y movió, quitó la piedra del sepulcro, quitó la piedra, ni siquiera lo hizo solamente a un costadito para que salga Jesús, lo quitó. La piedra que pesaba, como te dije, casi 1,5 toneladas. Y luego Jesús salió triunfante, venciendo la muerte. Cristo había resucitado. Cristo resucitó y Él está vivo. Él está vivo, por eso nosotros seguimos a un Cristo vivo. Por eso nosotros seguimos a un Cristo de poder. Nosotros seguimos a un Cristo que un día volverá. Un día volverá a buscar a todos los que creen en Él, a todos los que se arrepienten de sus maldades, de sus pecados. Cristo volverá. Con esto voy a ir terminando. Entonces Cristo no quedó en la tumba, no quedó muerto. Él ha resucitado al tercer día y está sentado a la diestra del Dios Padre, intercediendo por toda la humanidad. Yo creo en ese Cristo resucitado. Tú también, si quieres, puedes creer en ese Cristo resucitado. No solamente creer que es resucitado, sino creer que ese Cristo tiene poder
Cristo te ama, por eso ha sufrido mucho, por eso ha dado su vida. Ese Cristo te ama, quiere salvarte, porque se viene el fin a este mundo. Si tú no vienes a Cristo, no aceptas en tu corazón, tristemente, un día Él te dirá: no te conozco. Pero si hoy, que ese día de salvación lo aceptas en ese Cristo que ha muerto y que ha resucitado y que está vivo, verdaderamente serás salvo y tendrás la vida eterna. Aunque muchos no creen en esto, había un hombre que se atrevió a decir: no, ¿qué va a ser? Muerto el perro, se terminó la rabia. ¿Acaso nosotros somos perros? Nosotros somos creación de Dios. Claro que hay una resurrección para todos, para buenos y para malos. Todos van a resucitar, pero los buenos, los que se han arrepentido y creen en Cristo, tendrán vida eterna, felicidad, alegría por siempre jamás. Y aquellos también que han resucitado, los malos, los pecadores, los que no quieren aceptar la palabra, también tendrán su parte, como dice la Biblia, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mis amigos, estamos en los días de Pascua. Reflexiona, Cristo vive, Cristo resucitado. Ojalá en estos días puedas reflexionar y venir a Cristo con todo tu corazón. Yo dejo este mensaje en tu vida, en tus manos, en tu corazón, para que tú medites y seas sabio, inteligente, y aceptes a Cristo como tu Salvador y serás salvo. Dios te siga bendiciendo en esta mañana.